Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio que trae curiosidades y momentos importantes dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Y hoy vamos a hablar de una figura trágica, de una figura muy importante en el mundo de la literatura y que además fueron tan atrapantes sus historias, sus novelas, que fueron la mayor parte de ellas llevadas al cine. Creo que todas han sido llevadas al cine. Le voy a dar algunos de los nombres de sus trabajos. Adiós a las armas, Las nieves del Kilimanjaro, Fiesta, París era una fiesta, otra. Y por último, por la cual le concedieron el Premio Nobel de Literatura en la década del 50, que se hizo tan famosa y que se llamó El viejo y el mar. Y también de él es Por quien doblan las campanas, me estaba olvidando. Fue una película tan exitosa con Gary Cooper e Ingrid Bergman en su momento. Bueno, a ver, este personaje se llamó Ernest Hemingway y finalmente, digo finalmente porque su vida fue muy azarosa, finalmente se suicidó en julio de 1961, cuando acababa de cumplir los 62 años. No es extraño que haya llegado a eso, porque más allá de su dipsomanía, más allá de que había probado cuanta ocurrencia le ofreciera la vida, más allá de todos los accidentes que tuvo en su vida bastante disipada, tuvo una vejez, o los últimos años de su vida fueron tremendos, de dolores, de postraciones, de tratar de superar esos accidentes que lo habían debilitado tanto, que finalmente lo llevaron a una gran depresión hasta que se suicidó. Pero no solamente queríamos hablar o quiero hablarles de él, sino de toda una familia trágica, de toda una familia que tuvo entre los miembros inmediatos, a él, a su padre, a su madre, a sus hermanos. En total se contabilizaron 7 suicidios. Es decir, como dicen muy bien, el suicidio es contagioso, o por lo menos hasta hace poco tiempo se lo consideraba contagioso. Hay familias trágicas, familias de suicidas, y lo sabemos bien. A ver, ¿qué le puedo decir de su vida? Él fue corresponsal de guerra, fue periodista, antes de ser literato, probó cuanto deporte había en ese momento al alcance de su mano, viajó por todo el mundo, hizo varios safaris a África, de allí el problema que tuvo en la película, que después se vio en la película Las nieves del Kilimanjaro. Se enamoró muchas veces, se casó 4 o 5 veces, su padre se suicidó cuando él era muy joven, 2 de sus hermanos también se suicidaron, con él 3. Su nieta Margot Hemingway se suicidó a los 42 años, todos víctimas de una depresión o de depresiones que los llevaron a tomar esa decisión. O no sabemos nunca lo sabremos porque el suicidio es algo muy especial. Se lo dice alguien que lo ha vivido de cerca. Entonces, nunca se llega a una conclusión. Fue por esto, por lo otro, por problemas físicos, por inmadurez, por problemas mentales. En fin, la vida de Ernest Hemingway fue una vida muy desdichada. Hizo lo que quiso,
se dio el gusto de hacer lo que podía. Sufrió toda su vida la muerte temprana de su padre, con quien él se llevaba muy bien, y que lo lanzó a una vida salvaje y libre. Por eso él amaba tanto la caza y la pesca, ir de safari a África. Bueno, al final de sus días, en 1959-60, conoció a Fidel Castro, se enamoró de la figura de Fidel Castro y del Che Guevara y de algunos otros que hicieron la revolución o la llamada revolución cubana. Vivió también en Cuba, pero finalmente se suicidó en los Estados Unidos, de donde él era oriundo. ¿Qué más le podemos decir de este personaje? Él tomó las circunstancias que había vivido para llevarlas a las páginas de los libros. Y si bien en su momento ganó el Premio Nobel de Literatura, ahora, con los años, se lo ha desmerecido un tanto. Es decir, los valores que le encontraron los miembros de la Academia Sueca, por un lado, y el público en general, por otro, se han visto opacados. Es decir, aquel relumbrón que significó su literatura ha quedado bastante opacada en los últimos años. No obstante, él fue un personaje tan apasionante que, ha trascendido. Ha pasado de las páginas de los libros a las páginas de los tabloides y de los medios de comunicación, y sus romances, sus infidelidades, su indiferencia hacia sus hijos. Él tuvo un hijo privilegiado, amado por su corazón, pero los otros dos no. 3 varones tuvo, 3 hijos varones. Uno de ellos fue el padre de Margot Hemingway, que ahora se sabe abusó de su hija en su momento. Las 2 hermanas Hemingway que se dedicaron al cine y que vimos en alguna película de, por ejemplo, de Woody Allen, fueron unas bellezas sorprendentes. Las madres o las esposas de Albert de Hemingway fueron realmente bellísimas. Él supo elegir sus mujeres, pero tuvo dificultades con todas. Se suicidó estando con su 4ª esposa, que se dedicó después a difundir su obra o parte de su obra, a vivir de los laureles que él le dejó, y que fue una esposa bastante comprensiva dentro de lo que era el personaje, que era caprichoso, era voluntarioso y por sobre todas las cosas recurría al alcohol permanentemente. Por eso le dije al comienzo que era dipsómano, un hombre que no pudo controlar nunca su afición al alcohol y ahogó sus penas en alcohol hasta que finalmente se suicidó. Queríamos hoy de esta manera recordar a uno de los personajes más importantes dentro del mundo del arte del siglo XX. Ernest Hemingway fue un personaje que no solamente escribió libros muy atrapantes para el lector de la época, sino que fueron tan atrapantes que la mayor parte de esos trabajos fueron llevados al cine. Usted vio El viejo y el mar, una película fallida, con Spencer Tracy en el rol de ese anciano que espera durante días y semanas que se acerque un pez espada para poder cazarlo. Una suerte de contienda entre el hombre y la naturaleza. Bueno, finalmente el hombre vence, pero no así en la vida de todos los días. La vida lo venció al gran
Ernest Hemingway. Señores, esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta cualquier momento. Un beso grande para todos. Recuerde, suscríbase, deme like y sigamos juntos. Y gracias a todos los que están conmigo permanentemente y que me lo hacen saber a través de la cuenta de Facebook o de mi canal de YouTube, que se llama Jorgelina Lagos. Chau, hasta siempre, un beso para todos.